Hola, hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Agricultura Prime. Tenemos, como siempre, muy buenos invitados, los temas que a usted le interesan y yo voy a ser súper honesto con ustedes. En el día de hoy tuvimos que grabar el programa antes y se está grabando cuando son más o menos las 2 de la tarde, así que estamos muy atentos a lo que pueda pasar en el Parlamento con la noticia del día, que es la acusación constitucional contra el ministro Jackson. Así que si tenemos alguna noticia durante el programa se las vamos a dar, pero yo creo que la votación va a ser un poquito más tarde que esta hora. Damos comienzo entonces a Agricultura Prime. Pausa y regresamos. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Sergio Checho Irane. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Vamos a pasar a presentar a nuestros tremendos invitados. Ella es exministra de la Mujer y Equidad de Género, directora de Punto Equality, conductora de Poder Positivo también en Radio Agricultura, y ya estamos con mucha gente de la casa. Isabel Plas, bienvenida, un gusto de tenerla nuevamente en nuestro ¿Cómo programa. estás, Checho? Un gusto saludarte y a quienes se están conectando en Agricultura Prime hasta ahora. Muy bien, vamos a presentar a nuestro invitado, eterno peleador conmigo, pelea por todo. Yo digo algo es blanco y él dice que es negro porque tiene que pelear conmigo, pero nos queremos harto en el fondo. Por eso que deberíamos vivir en un submarino. Marco Enríquez Ominami, cineasta, político, permanente candidato presidencial, y hoy día está haciendo unos documentales bien interesantes, me contaste. ¿Eh? Así es, gracias por la invitación. Bienvenido. A la orden. El co-conductor de Conectados con Agricultura lo invitamos para que se vaya poniendo las pilas ahora que va a estar a cargo del programa. Me refiero a nuestro querido exdiputado, miembro del partido UDI, además es asesor de los ¿cómo que se llama?, de los parlamentarios, y por supuesto panelista estable de Conectados con Agricultura, el abogado Giovanni Calderón. Don Checho. Y casi máster en comunicación política y asuntos públicos. Casi. Porque fuimos compañeros y dejó la tesis para después, pero ya terminó, hizo todo el cuento. Bienvenido. Muchas gracias, Checho. Bueno, esta es una conversación que no necesita... Es que como está acostumbrado... Ay, perdón. Da lo mismo, como estamos todos los miércoles. Oye, doctor Checho. No, Exceso de Eso que somos amigos. Eso que somos amigos. Gracias. Yo quiero decir lo siguiente. Anoche tuve de esos insomnios que no pude dormir. Así que hoy día no esperen una conducción muy fluida. Les digo la verdad. Pero está nuestro buen amigo y doctor Ricardo Toane. No tengo para qué presentarlo porque es una persona que ya lleva muchos años. Es uno de los panelistas más antiguos del programa Conectado. ¿Cómo se llama el movimiento que formaste tú? Unidos por Chile, que fue también un grupo que contribuyó mucho a la opción del rechazo de la constitución que nos querían ofrecer. Bienvenido, Ricardo Toane. ¿Tú te llamas? ¿Se dan cuenta porque no lo quería presentar? rápido. Después dice, pero ¿cómo se te olvidó Toane? ¿Por qué? Por lo mismo, porque... ¿cómo que se llama? Siempre me está peleando. Bueno, yo quiero poner el primer tema que tiene que ver un poco de formación profesional. Yo creo que Chile necesita con urgencia volver a tomar el camino al progreso. El ABC de la economía es ahorro, inversión, progreso. Sin ninguna de las anteriores no hay progreso. Y la mayoría de los países de Latinoamérica, después de la pandemia, están peleándose a los inversores, están tratando de captar. Fíjate que Perú, con el desastre que tienen políticos, están con mucho más inversión en este minuto que Chile. Sin embargo, a mi juicio, esto es una opinión personal y por eso que lo quiero poner para debatir, nos dimos el lujo de, a pesar de que todas las instituciones que tenían que ver con el medio ambiente habían aprobado el proyecto de Dominga, que es una inversión de 2.500 millones de dólares, no es menor, el comité de ministros la votó en contra, y prácticamente para mí fue un circo porque el presidente había anunciado en el discurso
inaugural de su presidencia, no a Dominga, ¿tenía algún ministro alguna posibilidad de votar en conciencia viendo los informes? Ninguna. Entonces fue un show que hicieron para, no sé, alguien esperaba una respuesta distinta. Dejo el tema boteando. ¿Quién quiere partir? ¿Quiere partir usted? Yo lo voy a tomar por el lado positivo. Yo creo que a tu fórmula de 3 patas en materia de crecimiento y prosperidad te faltó la institucionalidad y la estabilidad. Lo ocurrido ayer, démoslo vuelta. ¿Funcionó la institucionalidad? A mí me parece que uno de los grandes problemas con el gobierno de Piñera, con el gobierno de Boric, y es que se rompió un acuerdo entre opositores y gobiernos, entre fuerzas, que es el cuidado de la institucionalidad. Yo siempre he creído que la institucionalidad no es buena, que hay que cambiarla, pero siempre he pensado que un país tiene que tener institucionalidad y que los cambios se hacen desde adentro. Una obviedad, pero por eso armé partidos políticos, por eso he sido candidato presidencial juntando las firmas ante el servicio electoral, por eso es que no he participado de movimientos, sino de la lógica de un partido inscrito. Y por lo mismo creo que lo de ayer hay que darlo vuelta. Una manera de verlo desde la decepción y otra manera de decir, mire, estamos recuperando un cierto acuerdo, porque horroroso es cuando se tuerce la institucionalidad. Y eso ha ocurrido desde la calle, también desde la moneda. El mismo Sebastián Piñera, Maduro torció la institucionalidad respecto de Dominga por de pronto. O sea, me parece que lo de ayer es la secuencia de un proceso institucional inapelable. Yo le pido la palabra, querido Checho. Espérame un segundito. Tú estás diciendo que acá se respetó la institucionalidad. En Chile hay muchas instituciones que miden el impacto medioambiental que puede tener un determinado proyecto. Todos los informes técnicos están por sobre el estándar que se requiere. Entonces, yo lo veo distinto. Yo veo que se pasó a llevar la institucionalidad con esto que los ministros tomen una decisión política cuando había que tomar una decisión técnica sobre el proyecto. Perdona que te interrumpí, después te doy la norma. Lo que pasa es que la ley y nuestro marco establece que la decisión se toma ahí. Esa es la institucionalidad. Ahora, es que vuelvo un poco a lo mismo. Lo que no puede uno es decir que en octubre del 2019, que fue traumático, yo creo que tuvo elementos claves, trascendentales y positivos, y hubo mucha violencia, y se volvió en su digestión total un proceso traumático. Ese proceso era exactamente la negación de lo que ocurrió ayer. Y yo prefiero un debate como este, apasionado, un parlamento decadente pero peleando, que las barricadas. Prefiero una discusión intensa en que con Isabel nos demos durísimo para efecto de cómo interpretamos lo ocurrido ayer, a la barricada. Y sigo pensando que el problema es cómo trasladamos la crisis permanente que vivir juntos, porque no existe esta idea de que estamos en una novedad. No hay una novedad, siempre estamos en crisis. Lo que no puede pasar es que las crisis no tengan solución. Y ayer tuvimos una crisis que se solucionó en un escritorio, corrígeme, una mesa, levantaron la mano, voto, zanjado. Eso se llama institucionalidad. Yo no creo que sea eso. No, a ver, yo creo que ayer pasó exactamente lo contrario a lo que está planteando Marco Antonio, que es, tengo la impresión que se rompió la institucionalidad. Hay un tema macro, que es el que tú planteas, primero, que tiene que ver con el modelo de desarrollo, con la importancia que es que si queremos tener derechos sociales y progreso en las personas, cohesión social, en fin, que el crecimiento, que el desarrollo le llegue a todas las personas sin exclusiones, y si quiere el gobierno, este gobierno en particular, cobrar más impuestos y recaudar más plata, necesitamos inversiones, necesitamos generar trabajo, y ese modelo tiene que darse dentro de una institucionalidad que es la que ha definido el Congreso Nacional, respecto de la inversión minera, respecto del impacto ambiental, respecto de todas las industrias, la pesca, en fin. Si a una mayoría del país o al Congreso le parece que algo tiene que corregirse esa institucionalidad, porque no le gusta, tiene que hacerlo a través de leyes. Lo que yo vi ayer, sin ser especialista en medio ambiente para nada, pero como una observadora de lo que ocurre, lo que yo veo ayer es que se impuso la política por encima de los estándares que se le exigen a un proyecto que los cumple y por encima además de los estándares internacionales y de lo que exige la ley. Se impuso la política y se impuso algo incluso más radical que la política, se impuso el activismo ambiental. Porque una cosa es ser activista, estar en la calle, convocar marchas, ser youtuber y en fin, desde el activismo tú puedes pedir y exigir lo que a ti te parezca. Otra cosa es tener responsabilidades de gobierno, que por de pronto la primera responsabilidad es cumplir con el rigor técnico que le es exigible a un comité de ministros. Yo creo, después de
de lo de ayer y de otros comités de ministros, creo que la institucionalidad en esa materia respecto de quién es el último calificador de un proyecto tiene que modificarse, justamente porque es muy difícil, y en eso comparto con Marco Antonio, es muy difícil separar tu activismo político, lo que el ADN el ADN de la izquierda es contra Dominga y contra los proyectos en general de inversión con impacto ambiental. Oye, los invito a que hagamos participaciones más cortas para que podamos pimponear, Ricardo. Yo tengo una visión un poco complementaria. Yo efectivamente estoy de acuerdo contigo, la institucionalidad funcionó, pero significa entonces que está mal diseñada la institucionalidad. Entonces lo que uno esperaría que el Comité de Ministros diga, nosotros tenemos un voto político y estamos usando lo que la ley y la Constitución nos determina, pero esto no es adecuado porque claramente cuando aquí yo estoy evaluando elementos de orden técnico que yo mismo he definido que hay que cumplir, hay que recordar eso, yo mismo he definido, oiga, usted quiere hacer este proyecto, este es el marco técnico, estas son las exigencias, haga los estudios, invierta. Llevan 10 años en eso. Y después dicen, mire, usted cumplió con absolutamente todo y lo felicito. Una carita feliz. Pero no me gusta su proyecto. Entonces eso genera un efecto amplificador en todas partes. La señal es muy mala. La señal es muy mala. Entonces lo que yo esperaría es que los ministros digan legítimamente, no nos gusta, no vamos adelante. Sin embargo, de ahora en más, entonces vamos a aumentar incluso las exigencias, porque el medio ambiente es importante, porque tenemos que conciliar las legítimas expectativas de la gente con efectivamente el legítimo crecimiento que necesita el país para recaudar los impuestos. Si no, no hay ninguna posibilidad. El Estado no produce nada. El Estado no es eficiente en producir, es muy eficiente y debería serlo en administrar. Entonces, si yo cada paso que doy voy desincentivando la inversión y a los que arriesga, porque no nos olvidemos, arriesga el tipo que pone una pequeña botillería o el que compra un taxi en cuotas como el gran inversionista. Hay riesgo, hay trabajo, hay un análisis, hay un empuje. Si yo cada vez que alguien quiere hacer algo le voy a poner trabas porque ideológicamente no me gusta, al final, esta película, tú eres cineasta, esta película, el último cuadro va a ser un país definitivamente más pobre. Por el contrario, si efectivamente decimos, ¿saben qué? Estas van a ser las reglas. Van a ser reglas tremendamente exigentes porque tenemos que cuidar, tenemos que dar el ejemplo al mundo, pero las vamos a cumplir y vamos a permitir que quienes las cumplan puedan desarrollar, es otro el panorama. Está claro el planteamiento de Giovanni. Oye, usted puede meterse cuando quiera porque como está en minoría le vamos a dar, le vamos a dar más. ¿Por qué está en minoría? Porque él está en una posición distinta, él está de acuerdo con el fallo. O sea, obvio. No, está de acuerdo. No, sí, está de acuerdo con el fallo. Yo lo conozco. No, él cree que cumplió la institucionalidad lo que pasó ayer. Claro, pero es una forma elegante de definir lo que la izquierda en general no le gusta este tipo de proyectos. Lo tenemos claro. Me meto en la mente del invitado. Sí. Giovanni. Oye, yo lo primero que quiero decir, no sé si nos pueden hacer un primer plano, yo no me parezco a Enrique Ominami, a Marco Enrique Ominami, porque toda la vida me han dicho, ¿eres igual a Marco Enrique? No, señores. Usted es más lindo, yo no. Los dos son artistas, los dos son unos artistas. Eso sí. Yo puedo decir algo que tienen en común los dos, pero no lo voy a decir en pantalla para no perjudicarlo. Infamia, mira, yo tengo dos reflexiones. Una más de fondo, vamos al tema de Dominga, un proyecto minero que genera una serie de externalidades positivas para la comunidad. Aquí hubo una consulta pública donde cerca del 90% de las comunidades que viven en el entorno donde se iba a emplazar este proyecto lo querían, votaron a favor. El alcalde Liguera muy convencido, qué sé yo. Yo veía un tuit de Elia Molina, la diputada ex ministra de Salud, donde celebraba la decisión del Consejo de Ministros con una foto de un pingüino de Humboldt. Entonces, Gonzalo Winter decía, una buena noticia ¿para quién? Para los pingüinos de Humboldt puede ser. Pero ahí es donde tenemos que entrar al fondo del cuento. O sea, los proyectos de inversión están pensados en las personas. Y tiene mucho sentido proteger la naturaleza. Yo fui director ejecutivo... El proyecto hasta 30 kilómetros. Yo fui director ejecutivo de una agencia de Corfo encargada de fijar estándares de sustentabilidad, como decía Isabel, superior a los que establece la ley. Y yo te puedo decir que si esos estándares se cumplen, la naturaleza está protegida. Por lo tanto, como tú decías, si la institucionalidad técnica determina que la naturaleza está protegida, ¿por qué la institucionalidad política va contra la ciencia?
Eso es lo que yo creo que hizo ayer el Consejo de Ministros, fue contra la ciencia. Los encargados de supervisar que los estándares legales... Contra la evidencia, contra sí. la evidencia. Contra la evidencia. Pero ellos no tenían otra posibilidad. Y ese Ellos es mi- son nombrados por el presidente y el presidente A todos les en dice su mucho rato, discurso. déjame un segundo. No, siga nomás, si no hay Ese es mi problema. segundo punto. Si quiere Yo se creo- sienta acá y yo no tengo problema. Yo Yo quiero creo ir a dormir. que el presidente Boric está cumpliendo al pie de la letra sus programas. Que ese es el punto. O sea, el que pensaba que acá íbamos a tener un Boric de primera vuelta, un Boric de segunda vuelta y un Boric presidente que se iba, como dicen ellos, a habitar en el cargo y que iba a asumir, digamos, esta áurea que asumen los presidentes, no es así. O sea, lo hemos visto en el tema de los indultos y ahora con este tema está cumpliendo al pie de la letra su programa. Entonces, quienes votaron por él creyendo que acá iba a haber una maduración y una evolución, creo que están empezando a darse cuenta de que eso no va a ocurrir. Marco Enrique Ominami, que miraba muy fijamente a... No, escucha, atentamente, aprendí a hacer contacto visual con los que No, debaten. pero además que como dicen que se parecen, estaba mirándose. Entonces, Está estudiándolo, estaba claro. estudiando. No, lo que pasa es que, a ver, yo creo que son dos niveles de conversación completamente distintos. Uno, el fondo, el modelo de desarrollo de Chile, un país extractivista que produce cobre, salmón, madera, fruta y 3 cosas más, y no mucho más. Vino tinto, con valor agregado, pero poquito, ¿no? Poquito, fíjate que pasamos de 1.500 No, del yo PIB no sé. a 34.000 dólares por persona. ¿Te parece poquito? No, En los últimos 20 años. Estás llevando una interpretación de otra cosa, estoy diciendo. No, de que tú. En la es matriz que de las cosas desarrollo- poquito o mucho se evalúan con números. No, pues si no estoy diciendo y que yo poquito- soy economista, tú decís, Es que un te- poquito, Te exportamos un cambiaste poquito, de no es edificio. poco. Estoy en un edificio que consiste en decir que la matriz de desarrollo chilena es extractivista y que entre Salvador Allende y Gabriel Boric sigue siendo el cobre la mitad de lo que exportamos. Que la matriz de desarrollo de este país básicamente ha tenido valor agregado en esos procesos, salmón, madera, vino tinto y compañía, pero que no hemos sido hoy día países, el nuestro, con valor agregado, por ejemplo, en el conocimiento, en software. Sí, eso es muy importante para la discusión, porque vamos a ir a lo que decía Isabel. Entonces, esto de Domingo adquiere una importancia enorme, porque no es solo el episodio, es la discusión hacia dónde vamos. Porque una economía como esta, extractivista, que o el suelo, la madera, o el mar, los pescados, o el cobre, la cordillera, para hacerlo en caricatura, se te vuelve un gran tema en la institucional y medioambiental. Y todo el debate institucional se suponía que lo íbamos a revisar de manera pacífica y creativa y fue rechazado, ya lo hemos analizado, ustedes lo han dicho muchas veces, en un proceso constituyente. Entonces, nos rige hoy día la institucionalidad, que es la que los chilenos quisieron mantener, que es la que tenemos. Y lo que ocurrió ayer es dentro del orden institucional. Esa es una discusión. Y yo le tengo, te digo que soy hombre progresista, reconozco la importancia de la desobediencia civil para algunos fenómenos. El hecho es que ayer ocurrió un acto burocrático, legal, tanto así que la parte afectada ha anunciado que va a recurrir a un mecanismo legal. Bueno, momento, aquí hay, lo digo, tómenlo bien con humor, ¿eh? 4 momios encantadores y educados. No es este el Al mundo. menos no reconoció No, eso. muy inteligente. No, pero Muy usa el talentoso. lenguaje inclusivo. No, no. Hay Momias. 3 momios y Momias. una momia. Y momias. Momios y momias. Y No, pero mira, momias. yo puedo agregar que... es Pero que primero Marco- pongámonos de acuerdo Ya. entre momios. ¿Cuál es- Yo tengo un lado momio. Pero vamos, Oye, sentemos un acuerdo. Es que hay que no entender, cuando tú defines momio, ¿a qué te Ya, refieres? pero todo el mundo No, entiende si yo no lo esa entiendo. cuestión. No, ya. Oye, pero No, yo estoy hablando quiero en que se serio. me Lo mismo que el vaya... facho, lo mismo que- No, no. es más antigua, Son es cosas más distintas. antigua, más No, conservador. coqueteo, es más. No, yo no quiero que se vaya el clima de lo que está planteando Marco Antonio. Mira, Marco Antonio, yo creo Yo que... tengo un lado momio, Pero Isabel. no, bueno, por Y de, quiero pro- decir por que de la pronto la institucionalidad- participación en el mundo privado, eso. Claro, obvio. No, Sí, yo no. creo que ya que No estamos se hablando enfermó. de eso, yo creo que los 4 aquí entendemos la importancia de la inversión en los países, ¿verdad? Justamente para generar lo que queremos, Sí. que es derechos sociales, todo lo que queremos pagar en salud, en educación necesita plata. Inversión privada, Pero inversión yo, extranjera. ¿sabes lo que veo? Antes de ir a las definiciones como extractivismo, Giovanni. valor agregado y todas esas definiciones que son ya más sofisticadas en segundo orden, vamos a reconocer, Marco Antonio, que la izquierda es muy hostil en Chile y en el resto del mundo con el mundo privado y con las inversiones. Es hostil. Entonces, de suyo, de base, un gobierno como el del gobierno del presidente Boric, que representa además a una izquierda que no es la izquierda de Lagos, ni siquiera de la presidenta Bachelet, es una izquierda que es antagonista de la inversión pública. Por lo tanto, es muy difícil, Antagonista de la inversión privada. de la inversión privada. Es muy difícil, ya ni siquiera hablemos de extractivismo, que una compañía de software, por ejemplo,
que está vitrineando en América Latina. Me pongo en Brasil, voy a Uruguay, Bueno, Paraguay. ya nos pasó con los conoces, chipias. tú conoces muy bien la costa atlántica porque trabajas en Argentina. Uruguay, Paraguay están rompiéndola en captación de inversiones porque son países amigables con las inversiones, lo que no quiere decir que no tengan regulaciones, exigencias y tribunales que condenan, ¿verdad?, a las personas que van a estafar o a lo mejor abusar de sus consumidores. Entonces, reconozcamos que no gobierna una izquierda que tiene una hostilidad, digamos, de corazón con el mundo privado y con la inversión pública y le cuesta generar, ¿verdad?, leyes, normas, qué incentivos horario para que la sale este gente venga a programa? invertir. A las 9 de la noche. ¿Se pueden decir una grosería chiquita? Sí. Una pequeñita Sí. te permitimos. Siempre y Esta cuando... izquierda anti-inversión privada es huevona. No muy grosero eso. Es una huevada. Pero con D es corta. influyente en este Huevada. gobierno, Marco. Es una huevada, porque no hay forma humana de resolver los problemas de cualquier territorio si no es mixto. Si no, aprendamos de los comunistas chinos. Lo dijo Pepe Mujica. Bueno, Pero hay mucho más. Muy Entonces, clarito, yo estoy sí. de acuerdo contigo en la caricatura, me parece un poquito excesiva, pero de acuerdo, de que hay una parte, hay una izquierda identitaria que vive muy mal la idea del matrimonio con lo privado. Cierto. Dicho esto, para el mundo privado, que siempre participa en la esfera pública, la institucionalidad es el piso en la conversación. Y si nos fuimos al carajo y discutiremos largamente, porque aquí hay varios piñeristas, discutiremos largamente cuánto daño le hizo la institucionalidad del gobierno anterior, cuánto le debemos a la crisis institucional, al acumulado de errores sobre Piñera, sin Piñera, con Piñera y el estallido. Pero ayer, lo que quiero subrayar, que estoy dando vuelta a la presentación que hizo Checho Irán de manera justa, ayer ocurrió un hecho muy importante para nuestra economía, eso te quería decir. Como somos una economía extractivista, pero que produce, decía poquito Checho, poco diversificada, es más que en otro país, este es un debate que es del nervio de nuestro futuro, la relación con el medio ambiente. Otros países industriales tienen esto bastante resuelto, incluso otros países nucleares tienen debates de otro nivel. Nuestro es primitivo, puesto que la mitad de lo que exportamos tiene un conflicto, que es la minería, tiene un conflicto con el medio ambiente, ¿no es cierto? Porque eso es una actividad hiperinvasiva, etcétera, etcétera. Entonces, ayer yo lo que me digo, y me parece, y lo digo, y lo expreso, buena noticia primero. Y aquí, como yo tengo un lado momio, en el sentido profundo del término, vale decir conservador que cree en las reglas, hombre casado, cada uno tiene sus identidades. La mía es que yo creo que hay una parte de la vida que requiere orden. Sin orden no hay progreso, que es el lema de Brasil. Orden y progreso. ¿Tú conoces el lema? Es orden y progreso. Pero primero orden. Tiene que haber un orden. Ayer ocurrió algo que es ordenado. Yo entiendo la interpretación correcta, que es política, es que se desordenó el elemento técnico. Pero cuidado, nada más ordenado que algo que ocurre dentro del perímetro institucional. Te voy a dejar planteada una pregunta antes de irnos a la pausa, porque tenemos que hacer la pausa. ¿El presidente Boris sería presidente si no hubiera habido un desorden? Ya que tú hablas del orden. Una buena, gran formulación. La respondo después. ¿Es el presidente del octubrismo? Es como la pregunta. Definitivamente, menos mal que fue en octubre y se llama octubrismo, porque si hubiera sido en marzo sería marxismo. Vamos a la pausa y regresamos. Está bueno. Ese es un chiste nuevo. Ya estamos de vuelta, deberíamos grabar las conversaciones que se producen aquí, porque el Ricardo Toner me preguntó, oye, los cabros no entienden lo que es momia, entienden lo que es facho, pero no lo que es momia. Aquí hay una discusión bien simpática. ¿Usted quería decir algo o le habíamos dejado plantear una pregunta a Meo y le estamos dando más tiempo a él para equilibrar, porque curiosamente el panel quedó un poquito cargado a los momios, como dice Ahora, yo me pongo al lado de él. Yo no oye, yo al final de cuentas me siento feliz de que me digan momio y que me digan facho, porque los países donde gobiernan los momios y los fachos es donde más gente sale de la pobreza, weón. Es donde más crecen. En cambio, los países donde están los Rogelios o los comunistas, es pura miseria. ¿Ah? Está muy fuerte el aire acondicionado, No, bájenlo. estamos Se está enfriando mucho. Estamos hablando oye, estamos hablando de evidencia empírica, te lo puedo mostrar cuando Tiene que tú dormir quieras. más. Bueno, pero Tiene que dormir mucho ya, más para- Oye, vamos con la pregunta. Sí. ¿El presidente Boris sería presidente sin octubre? Sin ánimo de monopolizar la palabra, pero dejó una provocación. No, yo creo que él es, a ver, yo no soy parte del gobierno, está claro, ni quiero entrar al gobierno, ni quise entrar al gobierno, o sea, tengo, ¿Te lo en este ofrecieron? programa es desbalanceado. ¿Pero te lo ofrecieron? Sí, claro, de ¿Sí? que participáramos de la campaña en la segunda ronda electoral, le dijimos ¿Y que al no. gobierno mismo? No, pero era la invitación a hacerse cargo de una parte de la campaña. y Está por ahí en la ningún segunda motivo. vuelta, está ahí en el gobierno. Nosotros decidimos no estar en la segunda vuelta, pero apoyarlo, votar por él, etc. Pero dicho esto,
La pregunta es súper buena. Cuando dices nosotros, estás hablando de tu partido. Nuestro mundo. ¿Y tu partido tiene representatividad No, hoy día? No, ninguno. pero No, sigue en siendo un minuto, partido. Bueno, sacamos casi el 8% de los votos, Pero está 17% en Puente Alto. Está ¿no? Hace 20 Recuerda, años se fue a otro lado, ¿no? ¿A otro partido? sí, hace mucho tiempo. Al PC. Partido Comunista. Ya, perdona la interrupción. No, sí. yo creo que la elección no se explica, la elección de Gabriel Boric sin Daniel Jadwe ni sin Kast. Y creo que el gran error de Gabriel Boric, a quien yo respeto y considero un tipo honesto, no me gusta el Frente Amplio, lo que están haciendo con él, no me gusta el gobierno, y es difícil en este programa porque soy súper crítico, y como ustedes son más críticos todavía, voy a poner la posición más bien de tratar de defender lo que me cuesta porque no quiero ser parte de eso. Dicho esto, yo creo que no se explica el triunfo de Gabriel Boric, y creo que él comete un error al no asumir que es un triunfo muy precario el que él tuvo. Porque lo que lo confunde es que como fue la votación más alta de la historia, como le pasó a Piñera 4 años antes, con el porcentaje con la votación más alta y la participación más alta de la historia, lo mismo le había pasado a Piñera. Creo que ambos pecaron de lo mismo, no entender que esos resultados de segunda ronda electoral, que tú podrías decir, wow, tengo la participación más alta, la votación más alta es un hecho histórico, no lo es. Es un fenómeno propio de una democracia clásica, en que en la segunda ronda la gente ya no elige, dirime. Oye, Y cuando se trata de dirimir, pequeño sí, tu análisis nivel es más de- bajo. Yo de creo exigencia. que yo acabo de hacer- Deja que Y después Giovanni- acabo de hacer porque ese análisis electoral. En parte lo comparto. Yo creo que yo tengo la tesis de que Gabriel Boric es presidente por descarte. Como estas películas de policía por accidente, espía por accidente. Gabriel Boric es presidente por descarte, frente a un escenario político dado que se dio. Y lo otro es que los políticos en general, yo que he tenido trato con políticos desde tierna edad, tienden a interpretar la realidad electoralmente. O sea, si alguien gana con muchos votos, da lo mismo sus defectos. Yo escuchaba a políticos de derecha en marzo decir, oye, este gallo, qué humano, fue a comerse un completo a tal parte. No dura ni 3 meses esa popularidad, le digo yo. Y el mejor ejemplo de esto, ¿y por qué? Porque estábamos sometidos a un sistema con voto voluntario, que impulsa los extremos, que potencia, digamos, las opiniones más polarizadas. Con voto obligatorio, en septiembre de este año, el chileno común y corriente, el Guaso de Talca, el santiaguino de Estación Central, dijo, no, compadre, yo no quiero esta sociedad tan distinta a la que yo tengo. A mí me gusta mi modelo de sociedad y con posibilidades de cambiar y de hacer transformaciones progresivas que no afecten mi vida cotidiana y normal. Comparto tu análisis. Oye, yo tengo una diferencia importante con lo que está hablando Marco Antonio. Diferencia y complementariedad. Gabriel Boric es el presidente de la República que llega con mayor debilidad electoral a la moneda. Hay una diferencia muy clara, Marco Antonio, entre el 37% que sacó Piñera en primera vuelta el año 2017 y el 26% que sacó Gabriel Boric en primera vuelta, ¿cierto?, el año pasado. Una diferencia de 10 puntos. Por lo tanto, lo primero, Marco Antonio, me parece inapropiado comparar ambas elecciones porque Piñera llega con el 37%, con bastantes más votos en la primera vuelta. Entonces, ¿cómo llega la moneda Gabriel Boric? Llega como un gobierno de minoría al que le suman, ¿verdad?, los votos de millones de chilenos que confiaron en este Gabriel Boric en segunda vuelta, que demostraba, ¿verdad?, que estaba dispuesto a corregir estas cosas que generaban desconfianza, como la condescendencia con la delincuencia, esta cosa que tiene a prueba de dignidad el Partido Comunista medio alejado de la institucionalidad y la democracia, lo corrige. Y llega al gobierno como un gobierno de minoría al que se le adosan millones de votos. Además, se le adosan en segunda vuelta los apoyos del PPD, el PS, el Partido Radical, el tuyo me parece, no sé, pero partidos que vienen más bien del socialismo democrático. Y esa es una realidad que nunca debió haber dejado de tener sobre la mesa el propio presidente Boric, pero sobre todo quienes lo acompañan en las decisiones de todos los días y en las decisiones estratégicas. Llegan al gobierno y se olvidan de esa debilidad, esa, más que debilidad, fragilidad, porque más de la mitad de los votos, imagínate que crece de 1.800.000 votos en primera vuelta a más de 4 millones, una hazaña electoral. Esos casi 3 millones de votos nuevos necesitaban a un Gabriel Boric todos los días confirmándole, ¿cierto?, que los había escuchado, que no iba a volver a su discurso y a sus decisiones radicales, y eso se abandonó desde el 11 de marzo en adelante, tanto que la primera decisión que anuncia el gobierno es que va a retirar las querellas contra quienes atentaron contra el orden institucional, la calle, quemaron el país, y que efectivamente se van a impulsar los indultos Ricardo, a los presos, llamados presos del Estado. Ustedes tres
tienen un pasado político, yo no lo tengo. Yo tengo un Oscuro. presente político, te Sí, quiero no, decir. me Yo refiero, asumo que es pasado oscuro. sí, me refiero a que tienen una historia vinculada y tienen una mirada vinculada con eso. La mía es una mirada más bien de orden ciudadano y por lo tanto puedo diferir de algunas cosas. Pero hay una cuestión que yo quiero volver atrás y que me parece súper importante porque cuando Checho mencionaba algunas cifras, tú le decías más o menos y me parece legítimo la mirada, pero la historia, y digo lamentablemente, y por otra parte afortunadamente, nos ha puesto en los últimos 50 o 100 años en una posibilidad de comprender dos procesos históricos súper importantes. Cuando un gobierno totalitario divide al país en dos, y eso ocurrió en Alemania y en Corea. Y después de 50 años, cuando tú analizas el fenómeno que ocurre en esos dos modelos, un modelo que tiene que ver con la protección del Estado, con las reglas absolutas, con el monopolio de las ideas, con el monopolio de la educación, con el monopolio de la salud, y en otro es el emprendimiento, la libertad, la colisión entre lo público y lo privado. Pero después de 50 años, con la misma gente que comparte el mismo territorio, genética, historia milenaria incluso, te das cuenta que las diferencias son tan diametralmente opuestas. Y en uno, cuando levanta el muro de Berlín, los alemanes que estaban en el lado comunista, lo único que quieren es pasarse a otro lado. Ninguno de la Alemania República Libre quería pasarse a la ninguno. RDA. Deben haber algunos los que trabajaban en el gobierno. Bueno, pero lo que me refiero, que esa evidencia, que es una evidencia real, histórica, súper potente, no puede ser ignorada, porque de alguna manera dice, ok, este modelo entonces, que es un modelo que ha demostrado un fracaso horroroso, yo tengo que alejarme de ese modelo. Y entiendo que uno pueda de alguna forma decir, pero sin embargo igual quiero protección, quiero más justicia, quiero oportunidades, quiero que la gente más vulnerable tenga protección. Estoy de acuerdo. Y eso hay que tomarlo. Pero este modelo, que es el modelo que hoy día de alguna forma en muchas cosas, hoy acá está tratando de imponerse, y habían cosas de la Constitución que fue rechazada, que de alguna manera emulaban ese modelo. Son las mismas del programa. Tú dices ¿cómo ante una evidencia humana, histórica, económica tan contundente, sigue gente buscando insistiendo eso? Yo te quiero... Y eso te lo pregunto, te lo pregunto. Te voy a responder como ciudadano. No tenés que irte a Corea ni a Alemania, sino a Chile con Pinochet. Tienes un ciudadano que fue exiliado por ideas. Un ciudadano, 1 año, 2 años, 14 años, con prohibición de ingreso a un país. Y eso es condenable. No, lo que digo es que si vamos a hablar del pasado. No, pero él está hablando para comparar los desarrollos socioeconómicos. El de Chile, no el de Pinochet. Estoy diciendo que la omisión de Chile para el análisis pasado, pero estoy hablando como ciudadano también. Por eso, pero tú como hombre social tienes claro que este experimento de que tú fragmentas un país en dos el y que hizo aplicas Pinochet, el modelo, que es un desastre. Es un desastre. El que hizo Pinochet. No, si Pinochet no hizo eso. El país no se dividió en un país socialista que tenía un modelo económico. No, había un solo modelo económico. ¿Cómo no? No podís Si no puede comparar. entrar a Chile. No podís comparar. Checho. Bueno. ¿Qué más fractura Se de un país que prohibirle a un niño de 5 meses? Es que son temas diferentes, condenables no, los pero suyos, hay sin dictadura. duda. Es que estáis Son mezclando temas. Claro, No, estáis pero mezclando estáis temas. No, pero si terminamos en Alemania y en Corea, te estoy diciendo que el principio argumentativo no funciona, porque estamos en Chile, y también como ciudadano digo, hubo proyectos totalitarios en Chile, que fracturó. Sí. Y el actual. Y eso porque lo que Claro, no logro ¿cuál es tu entender por qué estamos benchmark? metiendo. ¿Cuál es tu benchmark? ¿Para qué ¿Democrático nos o metemos totalitario? en Eso es Alemania y todo. Corea? Si no entramos en la discusión chilena reciente, ni siquiera RDA de los 50. Ahora, eso. Yo quisiera volver al fondo del debate, que sí le hizo un contrapunto que tú observaste. No sé si la cámara tomó con Checho. Oye, tengo la crema en el oído, por favor, arréglenme los audífonos, estoy con unos ruidos rarísimos. La afirmación de que los proyectos conservadores, como describió Checho, son más productivos, más prósperos, recientemente hay evidencia en América Latina que no es cierto. Conservador que el comunismo. No, es que a ver, No, pero es que estamos ya en cualquier Marco, te hago estamos- una pregunta. ¿Fue más próspera las generaciones que vivieron en la Alemania federal entre el 62 y el 90 o más próspera las generaciones de Alemania? Hablemos de Alemania que vivieron en la RDA entre el año 62 cuando se levanta el muro y el 90. Te pregunto eso nomás, nada más. Te despacho Corea del Norte, RDA. Te pregunto eso. Prosperidad Ahórrate económica eso. y social. Conmigo nada ahórratelo. más. No, estoy diciendo que está una discusión mucho más fina que las comparaciones como esta, porque
terminaríamos entonces, también como ciudadano, dándote mi visión, no como político, de que en Chile hubo un proyecto totalitario fracasado. Dicho esto, No fue fracasado. Po. No, el de Pinochet. Allende totalitario y No. el de Pinochet autoritario. Pero perdón, pero no fue fracasado. O sea, el proyecto económico del gobierno militar lo administró muy bien la Concertación y le dio el periodo más virtuoso. estamos en otro debate. No, es que sabéis lo que pasa que Sí, lo que pasa es tú que sois tiene súper dos bueno. dimensiones. Tú tienes razón, hay dos dimensiones. No, Ay, no, no, debate. Espera. profesor A ver, Calderón, el aclare gobierno, usted que el la- gobierno, Interesante, no, el interesante. gobierno Que de, no me otro meto en debate. berenjenal, el gobierno de Augusto Pinochet fue una dictadura y no le cambiemos nombre porque eso es una dictadura y efectivamente están restringidas las libertades y qué sé yo, pero él te planteó un modelo de sociedad que no tiene que ver con esas libertades, estamos hablando del proceso Económico. pero si, Sí, oye, claro. en Sí, China estoy hay una discutiendo dictadura, en China hay una dictadura, pero el modelo económico Me de sitúe- Chile, es el modelo de economía social, economía de Entre el mercado. 73 y el 86, año que puede regresar a Chile, este país era un fracaso de la mano de la dictadura. Punto. Son los datos macroeconómicos. ¿Cómo un Comienzan fracaso? las reformas. En el Pero ¿cómo 83 fue? hubo una crisis económica. O sea, tú no te acordás, ¿cómo quedó el país con Allende? No había Bueno, sí, nacido. ya estamos en otro debate y ahora sí No, fuimos ya. no. No, es pues que- no había nacido, Ya nos fuimos en otro efectivamente. debate. Además no había nacido. Oye, efectivamente. pero Su escúchame, mamá lo estaba esperando. escúchame, en la economía no hay milagro. Pero en la estamos- economía, déjame estamos en terminar. cualquier parte. Pero déjame terminar, porque tú dijiste yo llegué a Chile y era un fracaso. No. Por supuesto que al principio del gobierno de Pinochet había un fracaso económico. Yo- Veníamos de un hoy, teníamos una inflación Oye, de 1000%. pero yo te Esa puedo decir una discusión, cuestión, yo la para llamo, mí está yo, terminada, a ver, está este es zanjada un por la año, historia. este es un año bien importante, un año marca 50 años del 73, algunos lo llamamos golpe, pues un golpe militar, a otros le insisten en llamarle pronunciamiento, distinto a lo que pasó después. Pero yo creo que también es importante, se lo planteo a los cuatro, es que también empecemos a hablar de futuro. Sí. O sea, a partir de la Esa es mi- experiencia, a partir Estoy de de los acuerdo. dolores. Es mi diferencia cuando terminamos espérate, la a partir realidad. de los dolores de Chile. Los dolores de Es que Chile yo creo que son- estamos hablando de futuro. No. Estamos hablando de futuro porque hoy día Chile está tratando de definir un modelo de sociedad Ya, ¿cuál es la y experiencia nos que están tenemos? ofreciendo. Boris nos está ofreciendo ese modelo. Boris no, El ¿cuál? modelo- Pasado. Por favor. Si no hay ningún modelo, ese es el problema, pues no, Oye, no jodan. Oye, Ojalá el hubiese un gobierno- modelo falso. ¿Qué modelo? No hay ningún modelo. Reflejado en el Eso lo hace texto momios de la anticuados. Constitución y No hay ese modelo. rechazó el 4 de septiembre. Ahí había un modelo, porque tú sabes que las Hay un modelo constituciones son para social eso. evidente. que se Ojalá rechazó. hubiese un modelo. Yo Bueno, la diferencia que tengo con Ahí usted- había una propuesta Miren de ustedes, sociedad. No hablen todos juntos para que escuchen. Ahí había una propuesta de sociedad que tenía ciertas características que no se adecuaban en nada a la realidad del Chile de hoy. Yo en realidad, ustedes son un poco mayores que yo, ¿ah? Cada uno A tiene mí, un mojón a al mí otro. me, a mí me Él parece dice que somos políticos me y que somos parece- viejos. Me parece No, nos dijo Mira, que bueno, teníamos un pasado viejo, político. yo soy mayor, somos no sé si políticos. divertido, pero Nos puso en el pasado al yo, tiro, tú, yo Ane. considero que lo que dice Marco no entiende, perdona que te lo diga, Marco. Sin tú no tocarme sería entiendes- mejor. Perdona. Él entiende, Mira, yo te voy a pero contar lleva una la cosa. cancha que le gusta No, a él, mira, como yo te No voy a- bacán. oye, no hablen todos. Yo te voy a llevar a mi cancha. Mi papá era taxista. No terminó sexto básico y tuvo que trabajar desde los 9 años. Mi mamá era dueña de casa. Y yo fui abogado, diputado de la UDI, estudié un doctorado y estudié un magíster. En la dictadura militar, como te gusta decir a ti. Con los, No, con los recursos que me ofreció la dictadura militar, habiendo estudiado en el Instituto Nacional y haciendo toda la educación pública, completa, desde prekinder hasta la universidad, con crédito universitario que pagué. Ese modelo social a mí me gusta, porque alguien como yo que jugaba la pelota en adoquín con piedra, puede hoy día jugar en una cancha con pasto sintético. Y esa experiencia mía es la de muchos chilenos que creo yo que se vio reflejada el 4 de septiembre. El 4 de septiembre se propuso otro modelo de sociedad, más parecido al que teníamos antes del régimen militar. Y los chilenos lo rechazaron. Punto. Ahora veamos cómo construimos una sociedad en que todos tengamos un marco común donde podamos desenvolver nuestros proyectos de vida de manera tranquila. Por eso que yo creo que lo de Ricardo es súper antigente el ejemplo que pone, porque hoy día Chile está definiendo qué tipo de sociedad queremos para el futuro. Por eso que la construcción de una constitución es muy importante, porque en el fondo hace el rayado de cancha. Y lo que nos ofrecieron era el modelo ese. Y la gente mayoritariamente con voto obligatorio, nunca en la vida alguien había votado por una opción con tantos votos, ni para presidente ni para nada. Nunca tantos chilenos habían votado por una opción y votaron rechazo de ese mamarracho. Porque realmente para los que lo leímos encontramos que es un mamarracho.
realmente que llevaba a Chile al fracaso absoluto porque los incentivos estaban súper mal puestos. Yo no asumo la mala intención de la izquierda. Yo creo que tienen la mejor intención del mundo, que creen que su modelo puede finalmente, el hombre libre, el hombre... Pero la verdad que donde lo han aplicado ha sido un fracaso, pues, y esto es una evidencia, aunque cambien las palabras, y porque tú soy rápido para cambiar las palabras. Una evidencia... Escoba. No, yo no he cambiado ni una palabra. Cada uno se ha permitido, mira, uno dice que uno va a manipular la conversación, el otro que somos viejos, el otro que somos muy políticos. Yo sin ningún adjetivo, ninguna caricatura, solo una reflexión. Yo tengo dos diferencias con ustedes en este programa, con los cuatro. Primero, ustedes le suponen a este gobierno un modelo. Mi enorme diferencia, y la lectura que él hace es completamente insuficiente, con mucho respeto, sin caricaturas, sin identidad, simplemente es factual. Un presidente que un mes antes del plebiscito llega a un acuerdo de 10 puntos en que borra 10 artículos esenciales, no tiene proyecto. Fíjate que llegamos donde mismo, pero por razones que no le tengo una diferencia enorme contigo, es que, no sé si es táctica, convicción, levantas un liderazgo diciendo, tiene un proyecto, fracaso. No tiene proyecto, porque si lo tuviera lo sostiene, no lo tiene, que es otra crítica, para que se entiendan los matices. Yo estoy de acuerdo con eso. La segunda crítica... Yo también estoy de acuerdo. No, no es lo mismo, No, yo estoy... No están de acuerdo, ya 10 minutos diciendo que hay un proyecto anticuado. No hay proyecto. Marco, estoy de acuerdo contigo que no hay... Espérate, no hay un proyecto. El gobierno no tiene un proyecto, pero el texto constitucional que rechazamos en septiembre era un proyecto. Sí planteaba un proyecto y el gobierno quería hacer lo suyo. No, lo cambiaron. No, Pero dijeron que para cumplir el programa necesitaban la aprobación de la Constitución. Ahora vamos pero a el un ejemplo. presidente se transformó en garante público del proyecto, acuérdate. Para polemizar en un punto. El Partido Comunista es por lejos el partido más dócil de esa coalición. Fueron funcionarios de Jorge Burgos, de Jorge Pizarro, de Andrés Saldívar. ¿Qué me estás contando? Yo entiendo, yo no sé si es un negocio de esta derecha liberal ciudadana representada acá, levantar el perfil de Boric y del Partido Comunista diciendo tiene un plan. Mi crítica es otra. Es la inconsistencia total. O sea, fíjate que creo que, y lo digo aquí en la mejor onda, pero Ricardo decía fuera de cámara, expliquemos lo que es el momio. Para mí, en el buen sentido, no lo tomen provocadoramente. Porque no digo facho, digo momio. Porque en el momio, en alguna parte, acuérdate, para los que somos más viejos, yo nací en esa fecha, pero fui educado. No, yo conozco perfectamente la palabra momio. La idea del cáncer comunista es una idea muy de momio, ¿me explico? Y yo creo que no está actualizada la reflexión desde tu vereda. Yo digo Partido Comunista. No, entonces, si esa es la definición de momio, yo sigo siendo momio. Yo sigo siendo momio porque creo que el Partido Comunista es lo más nefasto para la democracia. Yo pongo aguas más profundas, yo pongo navegar, si queremos, yo no tengo problema en mantenerme en otro nivel de agua, pero aguas más profundas. Mi crítica, Checho, a lo que tú estás diciendo, es que le supones al gobierno una eficiencia, una competencia y un diseño que no tienen. O sea, tú dices que son incompetentes. O sea, básicamente. No lo he dicho, no te necesito de canciller ni de traductor. Lo he dicho por Twitter. Pienso que el problema que tenemos es que ojalá hubiese habido un plan. Te lo digo de otra manera. En materia fiscal, te interpreto a ti como economista. Sebastián Piñera suma 23 puntos del PIB si tú sumas IFE más retiro en inyección a la demanda. ¿Estamos de acuerdo? Son las cifras, ¿no? Retiro más IFE. Se metió mucha... El retiro no lo metió Piñera, sí, pero... No, está bien, pero se me abrazó uno, no. Sí, fue el gobierno Piñera. Abrazó un par, Uno lo abrazó, si uno lo hizo propio. No, si Piñera estuvo ahí, es indefendible lo de Piñera. Piñera de derecha o del modelo de derecha. Me regalan 23 puntos del PIB. 23 puntos del PIB en inyección a la demanda, ¿sí o no? Sí. El Banco Central informó que los chilenos más responsables que Piñera, más responsables que toda la clase política, incluido yo y todos, ahorraron la mitad. Eso es el Banco Central. Los chilenos dijeron que estaban las cuentas. Huele mal, este cuento huele mal y voy a guardar la mitad para las vacas flacas. O sea, la ciudadanía, los hogares, hicieron lo que la clase política no le propuso. Discutiremos largamente. Yo estoy navegando a agua más profunda, les pido que Sánchez no me lleven en la caricatura y si no vamos a pelear. Boric, pegué con mi crítica de fondo, la incompetencia de Boric, no de Boric, del Frente Amplio, que para mí es peor que Boric en ese plano, es que ellos están haciendo un ajuste económico mucho más agresivo que cualquier gobierno de derecha. El plan social que están votando ahora, si no me equivoco, es de 2.000 millones de dólares. La reforma previsional es de 1,5 puntos del PIB. O sea, con suerte, a 10 meses de electos, aprobados si es que lo logran, en su gobierno habrán aportado, escúchame bien, a la demanda, al mundo social, 2 puntos del PIB.
Mira, Es la inconsistencia tenemos que total. hacer pausa con esas cifras. La verdad que nos enredaste todo porque yo en este minuto no tengo esas cifras y tú las manejáis muy bien en términos de hablar rápido. qué sé Pero yo. ya, no, esto ya es el odio. No, Es que pero todos mis espera. adversarios que me expresan dicen eso. Dicen, Está bien. Marco comunica bien. Le digo, no, pero tú, para Yo- comunicar bien yo de buena discrepo de idea. eso, ¿ah? Pero No se espérate, trata de- como cuesta Pero espérate un No puede segundito. ser. No, no, Chile, cámbiale. quiero decirte que de equilibrio fiscal, para hablar en global, porque vamos a tener que ir a la pausa, de equilibrio fiscal Chile está más desequilibrado que pero nunca, estoy hablando de otra cosa. está más endeudado que nunca, y eso que el 12% del PIB, no. Este gobierno... vuelvo a explicar No con diga garabato, por favor. ay, perdón, dije un garabato. Sí, ya, yo dije otro de- Retírenlo. Yo también, bórrenlo. Yo usé el mismo garabato tuyo. Culpa mía. El huevón y la huevada. Te estás intoxicando conmigo. Ya está dentro del diccionario chileno. Vamos a hacer la pausa, querido amigo. Está interesante el debate. Vamos a dejarlo hasta aquí, el tema del modelo de sociedad, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Así que a la vuelta vamos a hablar de otro tema que le preocupa mucho a los chilenos. Pausa y regresamos. Han parado de debatir y la verdad que este tema del modelo de sociedad da para mucho, pero yo los quiero llevar a un tema que nos afecta a todos independientemente del color político, independientemente de la posición socioeconómica, independientemente del cargo. Hemos visto que ministros han sido víctimas de asaltos, de encerronas. Hoy día la delincuencia está tomando un carácter bastante distinto. Con el asesinato del comisario de la PDI nos demuestra que aquí ya no es solamente una delincuencia para ganar plata, sino que con autos y robar cosas, a él no le robaron nada, solo su arma de servicio. Y vecinos informan que escucharon decir, está impedido, y le llenaron el cuerpo de bala, como en las peores películas de mafia, y esto ya llegó a Chile. O sea, ya no nos podemos seguir haciendo los lesos, como nos hicimos los lesos con la droga. No, si la droga en Chile es de paso. Hoy día vemos que el narcotráfico se ha hecho cargo de muchos espacios dentro de la sociedad chilena. Yo quiero plantear este tema porque este es un tema que no le podemos echar la culpa a Boris 100%, porque esto venía creciendo, hay varios responsables en esto, pero ¿qué hacemos? O sea, si ayer conversaba con un empresario de muchas lucas, muchas lucas. Me dijo, estoy vendiendo todo, estoy vendiendo un edificio, yo voy a ponerme líquido y me voy a mandar a cambiar este país, y este país ya no puedo vivir, me van a secuestrar un hijo. Y esa sensación de un gallo que lo puede hacer, la mayoría de los chilenos no lo podemos hacer, es una realidad. Entonces quiero ver la opinión de ustedes, cómo podemos hacer, dejando la ideología fuera, arreglar este tema. Yo quiero tocar dos temas ahí que me parecen súper, por lo menos para mí, relevantes. La primera es cuando tú ves la percepción ciudadana que cada vez más chilenos están dispuestos a perder su libertad en pos de tener seguridad. Y ese es un tema que es súper complejo, Grave. porque de alguna manera abren las puertas a quien ofrezca seguridad con tal de que tú me entregues parte de tu libertad. Y eso en la historia de la humanidad es el preludio de una tiranía, independiente del concepto político que hay detrás. Y eso me parece súper peligroso para cualquier democracia. Cuando la ciudadanía dice, ¿sabes qué? A mí ya no me interesa tanto decidir, o votar, o escoger con tal de estar seguro. Y eso es un elemento súper complicado y que pone en riesgo la democracia. Y lo segundo, con respecto al asesinato de este comisario, y claramente las condolencias para su familia y para todos quienes han muerto violentamente en manos de unos u de otros, cuando se pasa el umbral de que es capaz de hacer muerto un juez o un policía que representa, o un fiscal que representa nuestra última línea de defensa frente a la delincuencia o el terrorismo, es que la amenaza se cierne sobre todos. Y por lo tanto, legítimamente, porque hay detrás de un policía, o detrás de un juez, o detrás de un fiscal, hay un ser humano que tiene familia, y que tiene temor y que tiene expectativas, y eso significa que el temor nos cala muy duro a todos. Entonces, comienzan a aparecer dos elementos que me parecen súper complejos y que si no nos ponemos todos de acuerdo transversalmente va a significar que el país definitivamente caiga en un precipicio. Ya, pero tú hiciste un relato de una realidad, sin lugar a dudas. Yo estoy preguntando otra cosa, ¿qué hacemos? A eso lo que voy yo. Es que si aquí
Marcos con su visión un poco más humanista, más desde el punto de vista de lo social, otro con un criterio más economicista, si todos no llegamos a un punto común y decimos, este es el marco y de este marco definitivamente no podemos pasar y tenemos que ponernos firmes, vamos a tener un problema. Si todavía tenemos diputados o senadores que dicen, no, yo no voy a votar contra el robo de madera, no, yo efectivamente estoy por los indultos, no, yo estamos con un problema muy Es serio. que hay gente así, ¿no? Obvio. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos en nuestra sociedad gente que está dispuesta a votar en contra de esos proyectos? Marco, esto es una realidad. Yo no sé cuál es tu posición con respecto a los indultos, que es una señal pésima. Si el presidente dice que va a perseguir la delincuencia como perro, que no duerme en las noches pensando en la delincuencia, y sale con esta cuestión de los indultos, que en honor a la verdad lo tenía en su programa, y yo me imagino que ha sido muy presionado, pero el momento que lo hace... No, y además hay un par de casos que son más complejos y mezcló peras con manzanas. O Sí, sea, claro. si la idea que además creo que lo echó a perder. Lo que pasa es que para mí es difícil criticarlo tanto, porque no es cómodo. Tengo una opinión muy dura a su gobierno, Checho. Pero fíjate, me tocó muy de chico, adolescente, ya más grande, ver cómo Elwin, yo presionaba a mi viejo era ministro, Carlos, para que Elwin indultara gente del MIR que había estado en la lucha armada, en dictadura, con un debate. Corta en el año 90. Corta se cortaba. Y mi viejo me dice una vez, mira, Elwin va a leer las carpetas él, y se va a demorar porque las va a leer él, y se va a tomar el tiempo que sea. Rigor. Elwin se los leyó él. Se leyó él, me consta, uno por uno. Y llegó a la convicción, Isabel Pla. Llegó a la convicción y uno le ofreció, ¿te acuerdas? Por extrañamiento. Así es. Llegaba a un acuerdo con Bélgica que te los mandaba afuera, diciendo sí, pero no. Decía, sí, no a la cárcel, fueron mal procesados, pero yo tampoco estoy porque estos tipos vivan en territorio y los echó 10, 15 años. Doy esta anécdota, este pequeño relato, es porque creo que aquí lo que ha habido es una falta total de rigor y fíjate que le agrega el error, y estoy de acuerdo contigo en el momento en que lo hace, es que dice en la tarde, o no me acuerdo, da una explicación de indulto que todos sabemos, tú eres abogado, no requiere explicación. El indulto es una facultad única y exclusiva depositada en el presidente, cuya única responsabilidad es de él. Y da una explicación que es horrorosa. Pero tiene que tener argumentación. Pero él no tiene por qué dar explicación. No, explicación no, pero el indulto debe ir acompañado fundamentado, de una pero él como presidente, tú puedes decir, yo hice un acto administrativo, acá va, punto. Y él pudo haber dicho, si quería dar una explicación, haber dicho, mire, lo hice por la cicatriz, haber dicho que cicatrizar el país y haberse puesto por arriba. No. Da una explicación que enreda y después terminamos paqueta burro como comentarista. Hubo desprolijidades, faltan antecedentes. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo primero en el momento. Dos, sobre el tema de la interpelación que yo comparto, cada palabra que expresaste, Ricardo. Yo creo que primero que hay un tema hipercomplejo. Ponernos de acuerdo en la secuencia. Orden, vuelvo a orden y progreso. Orden. Aún por un trabajador, y es una causa de la izquierda que no la hemos tomado bien, que llegue tranquilo a su trabajo y a su casa, es una causa progresista. O sea, que un trabajador llegue tranquilo a trabajar y vuelva a su casa es una garantía mínima. Y nosotros nos hemos distanciado. Pero curiosamente hay una parte a la izquierda que de alguna forma ha comulgado con la delincuencia. O sea, yo comparto lo que estáis diciendo tú. Debería ser una causa progresista, pero necesariamente no. La realidad no se ve así. Se ve como que la derecha está más preocupada de la seguridad y la izquierda está más cerca de la distribución, por decir algo. Oye, yo puedo plantear algo. Mira, tú preguntabas qué hacer. Yo creo que, claro, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es fijar un estándar como sociedad en el que estemos todos de acuerdo. Porque aquí tenemos lo que plantea Ricardo, a un mundo político que quiere capturar las libertades y devolverle a la ciudadanía, dame tus libertades, yo te doy protección. Bukele en Salvador, ¿verdad? De alguna manera Bolsonaro en Brasil, que repartió armas, ¿verdad? Que también capturó las libertades de alguna manera. Y a este otro polo está un polo muy antiguo, muy conocido, que ha cruzado la historia de la humanidad, que no solo es condescendiente con la violencia y la delincuencia, sino que cree que la delincuencia es también una forma de distribuir ingresos. Yo me acuerdo de Elia Vergara, ni más ni menos que fundadora y exdirectora de la revista Paula, una revista feminista que marcó mi generación, a la cual estaba suscrita mi madre. Feminista. Mi madre, feminista para los estándares de esa época, lo dijo en Twitter, me acuerdo, hace 4 o 5 años, déjense de cosas, la delincuencia es una forma también de distribuir ingresos, ¿ya? Entonces pongámonos de acuerdo en Chile. Está claro. En un Chile es que si no, a ver,
Esto no es un tema de burocracia, de agendas legislativas exclusivamente, de ponerle más atribuciones a las policías. Es todo eso. Pero antes de eso es qué es lo que queremos ser en Chile respecto de ¿qué tipo de democracia queremos ser? ¿Una democracia que admite la delincuencia y la violencia como camino político, o una democracia que protege a la ciudadanía y que en la cual está totalmente legitimada la fuerza policial como la fuerza que representa al Estado? Sí, me permiten opinar, yo de alguna forma estoy de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes. Yo no he dicho nada todavía. Sí, ya te voy a dar la palabra, pero déjame decir algo que a mí me parece súper interesante. Es cierto que la represión contra la violencia tiene que existir, y eso de la igualdad de la fuerza es una tontera. Siempre los buenos en las películas, usted que es cineasta, ganan los buenos para que la película sea buena, no pueden ganar los malos. Si hay un piquete de delincuentes, un piquete de policía, ojalá que los policías sean el doble para que ganen los policías, porque si no podría ganar cualquiera de los dos. Entonces eso de equiparar la fuerza, la violencia se ataca con represión y punto, lo demás son panfletos. Pero el problema de fondo, Chile no es un país que tenga pocos presos. Chile debe tener una de las tasas de presos partido por población. Creo que es la más alta, una de las más altas de la TAM. Una de las más altas del mundo. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, ¿por qué tenemos esta tremenda fábrica de delincuentes? Y eso tiene que ver con un tema político, aunque ustedes no lo crean. Porque a los políticos les gusta poner las lucas arriba. Por ejemplo, la educación gratuita, la educación superior gratuita. Todos los expertos dicen que esa es la tontera más grande, porque convengamos que los recursos son escasos y hay que asignar prioridades. Australia, un país que partió con puros delincuentes, eran emigrantes todos que venían de las cárceles. En Australia dejáis el celular ahí, volvía a las 3 horas y está ahí. ¿Y qué hicieron ellos? Atacaron la educación. Pero ¿por qué los políticos no quieren meter plata ahí en el niño? Ese niño que nace en una población, y no estoy hablando de la pobreza, porque la pobreza no tiene nada que ver con la delincuencia. El niño que nace en una población que su papá es traficante, que el vecino es delincuente, que el otro no sé qué cosa. Ese niño no tiene ninguna posibilidad de no ser un delincuente cuando grande si no interviene el Estado. Y lamentablemente la intervención que ha tenido el Estado es con el Sename, que agarra a estos niños y los mata, fíjate. Mueren miles de niños en manos del Sename. Entonces ahí está el problema. Ese es el problema de fondo. Tenemos que atacar la educación para el futuro. Y el presente que se hagan cargo las policías, los fiscales. Creo que esa es mi opinión. Yo no sé si tú la compartes, Giovanni, pero yo creo que eso es lo único que podemos hacer si queremos cambiar definitivamente esto, porque si no, vamos a seguir con la fábrica de delincuentes. Mira cómo se pone medio para escuchar. Para escucharlo Está atentamente. muy interesado. No, interesante. Mira, yo lo escuchaba con atención a los cuatro y se me venían otras reflexiones en la cabeza. Yo no soy psicólogo, pero en psicología tú sabes que existen dos grandes corrientes, la corriente psicoanalista y la corriente conductista. Así es. Y la corriente psicoanalista tiende a buscar la explicación, ir al fondo, ir a tus raíces familiares, etc. Y la corriente conductista te dice, usted tiene que hacer esto, cambiar este hábito si quiere obtener tal resultado. Yo creo que lo que ustedes han dicho todo es cierto y es correcto, y ese diagnóstico es compartido por todos los chilenos y es más o menos conocido. Pero a tu pregunta específica, ¿qué hacer? Actuar, no queda otra. Ejecutar la ley. Las autoridades de gobierno, los tribunales, el Ministerio Público, tienen facultades. Esto de que el gobierno llama a la derecha a reincorporarse a la mesa de seguridad. Yo estuve en la mesa de seguridad como asesor de la senadora Lourdes Bensberger. Y yo te puedo decir que todo lo que se discutió son iniciativas legales que están en trámite, proyectos. En ningún momento se habló, por ejemplo, o se debatió, ya que tú le das relevancia al debate, me parece bien, el estado de emergencia en la macrozona norte, donde se está produciendo un problema gigantesco con la migración ilegal, o la modificación de la ley antiterrorista, o darle facultades a la ANI para que tenga agentes operativos. A nosotros se nos olvida un poquito la historia. Acá hubo una centroizquierda moderada, razonable, democrática, que durante los 30 años que yo defiendo, curiosamente, siendo de derecha, se opuso a tener herramientas más fuertes contra la delincuencia. Por ejemplo, a que la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, tuviera agentes ha operativos. paralizado ese proyecto hace ¿Por 5 qué? años. ¿Y por qué se opuso a eso? Porque hay un trauma con el régimen militar. Perfecto.
Pero si nosotros vamos a seguir pegados como pretende el presidente Boric en el régimen militar, en el golpe de hace 50 años, es imposible que las generaciones futuras, digamos, puedan despegarse de este trauma. Entonces, o de una vez por todas nosotros actuamos con firmeza, entraron las maras. ¿Saben lo que son las maras, no? Horrible. Hubo una sesión especial de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, secreta, pedida por la policía de investigación, Pidieron que fuera secreta. para dar los antecedentes sobre esto. O sea, de verdad estamos en una situación crítica. Y cuando Entonces, lo que se tatúan, y termino- en la medida que van matando son gente, pandillas. van Sí. Yo van- mira, te termino puedo con contar esto. una Van pequeña, tatuándose oye, raquíticos. una ¿Qué pequeña termina? A ver, termino con esto, muy cortito. Se me da la idea de estas cosas de la edad. Actuar. ¿No era el más joven? Yo creo que lo que hay que hacer hoy día es actuar. Cuando tú estás en crisis, lo que haces es actuar. Tú te paras y tomas acciones para, por lo menos, encauzar la situación y salir de la crisis. Yo te pregunto una cosa, es que lo que acaba de decir Giovanni para mí es clave, actuar, ejecutar la ley. Está bien. Fíjate tú que esta semana se desacreditó absolutamente la tesis que había planteado la Fiscalía en contra del carabinero, ¿verdad?, que se acercó a un joven que se terminó abajo en el Mapocho hace 2 años, un hecho que le costó además una acusación constitucional al A entonces Víctor ministro Víctor Pérez, y con una fiscal que decía, lo mató, lo asesinó, con varios de los actuales ministros gritando en Twitter, ¿verdad?, desde ese mismo momento, que era un gobierno asesino y que era una policía asesina. Bueno, pues esta semana los peritajes acreditaron ante los tribunales que no en ningún momento ni siquiera lo toca el carabinero al joven y que el joven por impulso de otra manera. Armaron todo un cuento, lo que está claro. perdóname, pero te voy a decir que en ese hecho también radica parte importante de la ineficiencia del Estado hoy día frente a los delitos. Piensa tú, carabineros, cuántos miles de jóvenes, hombres y mujeres forman parte de sus filas. Por supuesto, son humanos, para ellos muy importante, o sea, tienen miedo muchas veces de actuar y después no tener el respaldo institucional, mucho menos el respaldo político. Yo creo que un hecho, por ejemplo, que podría tomar el gobierno del presidente Boric, la ministra Toá, es tomar ese caso y decirle al país, aquí hay una lección que no podemos volver a repetir. Entonces creo que en esa acción que dice Giovanni, que hay que tomar acción, yo creo que este gobierno no va a tener éxito, lamentablemente, y les digo por qué. Yo tengo un show que se llama La Voltereta, donde hago un recuerdo de todas las volteretas y además hago un recuerdo de todos los twitters de los ministros y de los subsecretarios con respecto a Carabineros. O sea, está en su ADN estar en contra de Carabineros. Y si efectivamente no se empodera a la única institución que tenemos para controlar la delincuencia, estamos fritos. Voy a poner un ejemplo nomás. Prefiero ser puta maraca que paca, ministra de Cultura actual. Ese es el Twitter de ella. ¿Ah? Está jodiendo. No, sí, lo gritaba. Y una senadora, la Pero senadora... Twitter. Oye, y la senadora Twitter. Carvajal, ¿Cómo? el 8 de marzo del 2020, la que nos salta es para acá. Sí, Senadora, usted es senadora más por el- fina. senadora por el Ñuble. Usted es más No, fina. Oye, senadora de la República. Bueno, pero lo que pasa aquí... Subsecretario de Salud, Todos- mi mamá tenía diabetes y yo le decía que nadie se moría de diabetes, que era más fácil que saliera a la calle y la matara un Paco. Bueno, por favor, esos Twitter están, son declaraciones de los ministros. ¿Ustedes creen que estos mismos ministros van a empoderar a Carabineros? Ese es el, bueno, yo pero, no pero creo. ¿cuál es el problema, pues, Checho? Entonces, si estamos todos de acuerdo con distintas sensibilidades de que efectivamente estamos llegando a un punto muy complejo desde el punto de la seguridad, los países, cuando son inseguros, tienen 2 problemas que son muy serios. El primero, que migran los que pueden migrar, y los que pueden migrar muchas veces son gente que tiene patrimonio no solo económico, sino que intelectual. Y por lo tanto los países comienzan a empobrecerse. Mira lo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela, uno de los problemas que hay hoy en día no son ya ni siquiera de orden político, son que las refinerías no pueden funcionar, y no pueden funcionar porque no hay ingenieros potentes que sean capaces de hacerlas Una funcionar. fuga de inteligencia. Entonces, la fuga del capital del cerebro, no solo económico, sino que intelectual, cuando hay inseguridad es tremendo. Y eso está comenzando a ocurrir aquí. Muchos jóvenes chilenos altamente capacitados ya no están pensando en cómo desarrollar Chile, sino que dicen, no, yo me quiero ir a Estados Unidos, me quiero ir a Europa, me quiero ir a Australia, me quiero ir a Nueva Zelanda. Y eso, desde el punto de vista probablemente para la gente, dice, bueno, para mí no me interesa que alguien se vaya a Australia. Pero es que cuando yo comienzo a perder la virtud en los países, cuando comienzo a perder la inteligencia, cuando comienzo a perder la capacidad de emprendimiento, Marco Enrique decía, somos una sociedad extractivista, por supuesto,
hemos cometido un error de no ponerle cerebro, hemos cometido un error de no habernos transformado en Singapur en muchas cosas o en Corea del Sur, por supuesto. Para eso se necesita inteligencia, se necesita experiencia, se necesita conocimiento, pero fundamentalmente se necesita una visión de estadista. Y el tema de la seguridad nos va a pasar la cuenta absolutamente a todos. Porque además, ¿qué pasa si una compañía norteamericana o una compañía inglesa o una alemana dice, oye, vamos a hacer un proyecto de minería, pero lo vamos a hacer en Chile? No, en Chile no, porque además de que nos cambian las reglas, porque además de que nos exigen cumplir y después los ministros me dicen, no, no va a funcionar, ¿sabes lo que pasa? Están matando a la gente en la calle. Porque hoy día la Embajada de Estados Unidos está diciendo, viajar a Chile ya no es tan seguro. Entonces lo que ocurre es que dicen, mejor vámonos a Perú. El capital de las grandes compañías que hoy día necesitamos para invertir y hacer desarrollar Chile, para tener impuestos, para apoyar en educación y en salud, no lo vamos a obtener si tenemos un país inseguro. Entonces, todo esto es una serie de puntos que van amarrados a otros. Y garantía además para la inversión. Queremos un buen país, Oye, vamos a parece tener que que el cambiar. programa esta vez estuvo bien entretenido porque se nos pasó volando. Se nos acabó la hora y media de programa. Nosotros tenemos una práctica que le damos un minuto a cada uno de los invitados para que toque el tema que quiera. Yo antes quiero agradecerle particularmente a Meo, Marco Antonio Enrique Ominami, porque siempre está dispuesto a venir a estos debates, incluso hoy día, que porque los diputados que teníamos invitados de izquierda tuvieron que estar allá en la votación, que todavía no sabemos el resultado, yo recurrí a mi gente más cercana para poder hacer el programa, como Giovanni, como Ricardo y como la misma. Y yo sé que estáis en minoría y estar en un debate un súper buen nivel, está loco. en minoría, entonces eso se agradece siempre. Vale por tres, vale por tres. Y No, vale por tres. yo puedo tener muchas diferencias contigo, pero siempre voy a decir, siempre Marco Antonio, que ha sido invitado incluso a debates más complicados. Por lo menos aquí es un debate con harto argumento. Así que No, eso- muy bueno. ¿Parto yo? Muy Sí, breve, pues. no. Al revés, gracias y nada, no me sentí nada en minoría porque creo que fue un debate con elementos del lenguaje, con ideas. Yo más aún cerraría en dos acuerdos incluso, en el ánimo del winista, puesto que soy el más moderado de este panel de fanáticos. Están de acuerdo con todo lo que dijo Ricardo de nuevo. Y con Soy Isabel. tonto, vais primero y van a tener 4 gallos No, que te van a hablar yo soy en el único contra. moderado, pero soy fanático de Colo-Colo. Uno, Ah. yo que tengo el verdadero, el winista, este panel soy yo, insisto. Uno, estoy de acuerdo, Ricardo, orden y progreso, pongámonos de acuerdo y sin orden no hay. Lo de Santiago Centro es un desastre, Uf. para ponerle pelo a la sopa, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Segundo, Giovanni, también creo que tu interpretación es correcta. Yo tengo diferencia en otros puntos, pero es correcta. En el plebiscito, una buena parte de un Chile que no se expresaba electoralmente dijo claramente que quieren cambio, pero cambio tranquilo. Y que todo lo que se hizo, que a mi juicio está en diferencia contigo, si tú quieres, es que yo no veo que haya un verdadero proyecto revolucionario, creo que no hay nada. O sea, yo estaría feliz de polemizar peor todavía. con unos economistas súper fascinantes. Creo que Nicolás Grau es un inútil, un incompetente. O sea, ¿qué quieres que te diga? Claro, digo, no, que yo con Grau voy a polemizar. No tengo nada que polemizar. Creo que el problema que me pasa a mí, que soy de este lado, es que yo lo que le pido al Frente Amplio es que se dejen de esconder y lean, y en eso estoy de acuerdo contigo, lean el plebiscito. El plebiscito fue un divorcio, una ruptura, una fractura con una reinvención del sentido común. Hay una manera chilena de vivir, hay un sentido común chileno, yo creo que lo podemos empujar un poco más. En algunas cosas tengo matices contigo, Checho, en la educación y compañía, y diferencias también, pero creo que en lo sustantivo, Giovanni, haces una lectura que me parece importante dejar establecida. Al plebiscito hay que leerlo con mucha humildad. Sí, y aquí una última pregunta para el debate. Para otro debate es, cuidado, yo no daría solamente que es un rechazo a eso, de repente también puede haber mucha antipolítica. O solamente estés con gente Absolutamente, también que la comparto. fuiste a obligar a votar, que le dijiste vas a pagar $180 de multa, no $2 en Brasil, con voto obligatorio, o sea, $180, si no vas a pagar muy caro, y esa gente te mandó a decir, no, ya que me preguntaste, ándate al carajo. Porque ellos no votaron el plebiscito de entrada. No, Yo ahí digo, cuidado, no tengo elementos. Conocí a pero alguien digo, que le haya cuidado. pasado una multa. No, pero digo que fue la primera vez con voto obligatorio. Justamente, creo que ahora va a ser un voto obligatorio con menos participación. Esa primera vez, yo tengo una pregunta. Hay un voto como que tú dices, yo agregaría algo más provocador. No vaya a pasar que en esos 40 puntos de pobres que fueron a votar, que son 90% del decil más pobre, 90% participación, 70 rechazo, 20 apruebo, no es solamente quizás un rechazo al texto, al gobierno, a la inflación, al sentido común. Es quizás también un rechazo a la política.
Oye, no te puedes quejar porque era un minuto por Perdón, invitado. perdón. No, Pero sí, le hice la pata es que todo. yo como que Isabel le hice la pata, no tiene... yo te dejé porque como estás en minoría ocupaste 3 minutos, pero no hay problema. Ricardo Perdón, Tuane, perdón. tu minuto. Yo, a la cámara, por sí, favor. yo solo quiero agradecer la posibilidad siempre de discutir las ideas, porque cuando uno se desafía con alguien que tiene una visión distinta, pero lo hace generosamente y basado en la evidencia y en la historia, podemos avanzar, porque cuando uno se mira el ombligo permanentemente y está solamente discutiendo con los de uno, tiene una mirada muy parcial. A mí me preocupa mucho el país. Yo no estoy optimista, y no estoy optimista no porque no tengamos la capacidad de pensar que Chile puede ser el mejor país del mundo, porque yo creo que sí. Si ha sido Finlandia con menos recursos, si ha sido Nueva Zelanda con menos recursos que nosotros, ¿por qué no? Yo estoy poco optimista porque creo que los líderes en general que hoy día tienen en su mano la capacidad de mover la aguja, no están pensando en el país, están pensando en sus cuotas de poder. Y eso me produce mucha tristeza, porque el ciudadano a pie se siente huérfano. Es verdad. Y por lo tanto, yo le pediría a todos que en esta orfandad de liderazgo, en esta orfandad de ideas, tuviéramos la oportunidad de este programa multiplicarlo por 1000 y tener la posibilidad de estar con Marco Antonio y con gente que de alguna manera tiene una visión distinta, pero tiene ideas, es capaz de mirar el mundo como una cosa integral y no sentir que uno tiene esa suerte de la verdad absoluta, la epifanía que ha sido y que yo vengo a cambiarlo todo y la historia no tiene ningún sentido. Isabel Pla. No, yo muy agradecida también por un espacio en donde finalmente uno dice que vuelven los acuerdos. O sea, no le fue tan mal al país, ¿cierto?, cuando fue capaz de sentarse a conversar, discutir mucho, al final tomar decisiones. Creo que la gran amenaza que está enfrentando Chile y que estamos sintiendo ya sus efectos desde octubre del 2019 es el fanatismo, es el potenciamiento de los extremos, tanto de los que nos quieren quitar las libertades a cambio de protección, como de aquellos que quieren refundar el país a través de la violencia y de la condescendencia con la delincuencia. Y creo, sí, yo soy más optimista que Ricardo, yo siento de alguna manera que desde la primera vuelta presidencial, en donde ya hay, ¿cierto?, un resultado distinto al resultado que se pensaba que iba a haber, que era que Boric iba a arrasar, el país tal vez viene de vuelta, los chilenos sintieron, ¿verdad?, que la Convención Constitucional les estaba quitando lo que para ellos eran conquistas muy importantes de los últimos 30, 40 años y no están dispuestos. Estoy optimista, creo que tenemos por delante una oportunidad, pongamos esa oportunidad en manos de los que más saben, no en manos, como dice Ricardo, de las cuotas de poder. Yo invito a las personas que nos están viendo a fijarse muy bien por quienes votamos para el Consejo Constitucional, porque ahí tenemos una oportunidad de construir no un programa de vida, no un proyecto de gobierno, sino que un camino con reglas muy claritas y establecidas para poder movernos como país en los próximos 50, 60 años. Muchas gracias, Isabel Pla. Giovanni Calderón. Súper breve, 3 cosas, pero súper breve. Primero, agradecerte de corazón esta invitación. Tú sabes lo que a mí me gusta debatir ideas y además estar con 2 amigos míos. Yo a Ricardo y a Isabel los quiero muchísimo, somos muy amigos. Y siempre, a Meo no. No, es que quiero decir esto, siempre quise tener la oportunidad de debatir con Beo y es un privilegio. Para mí de verdad es un aprendizaje, es una práctica muy interesante. Lo segundo que quería decir es recoger lo que decía Meo, porque yo sí concuerdo que puede haber algo de antipolítica en el resultado del plebiscito, sí. Y eso resulta preocupante de cara al nuevo proceso constituyente. Creo que el primer obstáculo que van a tener que vencer los candidatos al Consejo va a ser precisamente el hastío que hay en la sociedad con todo lo que ha estado ocurriendo en política. Yo siento que ese ambiente sigue estando muy presente. Y por último, hacer un llamado súper concreto y súper humilde al gobierno a tomar medidas concretas en 2 temas. Uno, seguridad sin duda, pero también en el tema de las ISAPRES. Es una cuestión que está afectando mucho, tú que eres doctor, a la clase media, a los profesionales, a los técnicos, a los trabajadores que optaron por pagar un poco más para tener la posibilidad de tener este seguro y que si cae como sistema va a significar otra crisis más que se suma a la crisis económica, a la crisis de seguridad, a la crisis social y política que estamos viviendo. Que el gobierno trate de evitar esta otra crisis para agravar su situación y de alguna manera busquemos una fórmula que permita que los chilenos sigan teniendo acceso a la salud. Giovanni Calderón, Marco Yo lo sigo hace Antonio, años, ¿no? Él no lo sabe. ¿Sí? Yo lo sigo hace años a Giovanni. Yo no tengo problema con que me toque, tócame nomás. Sigo, porque tú estuviste por Quillota, La Calera. Sí, fui candidato por allá. Yo lo sigo hace años. Marco Antonio, Enrique Ominami Meo, Isabel Pla, Ricardo Tuane, muchas gracias. Lamentablemente nos llegó la hora de terminar el programa. A ustedes muchas gracias por la sintonía.
promocionennos, avísenle a la gente que no nos está escuchando que lo pueden ver en YouTube, en el canal de televisión de Radio de Agricultura. Cada día estamos teniendo más visitas. Eso es bueno porque siempre es bueno invitar a debatir y a conversar. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios los bendiga.